Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer su informe de política monetaria correspondiente a marzo del 2021. A cargo de la presentación estará César Rojas Acereto, jefe de la División Análisis del Sector Real. Eh, dentro del contenido justamente del informe, también vamos a realizar la revisión del PIB o la proyección del PIB 2021. La última la habíamos realizado en diciembre del año anterior, y también la actualización de las proyecciones de inflación. Bien, luego de un 2020 bastante tumultuoso, entonces vemos que la economía mundial comienza por fin a salir de esas peores fases de la pandemia de COVID-19. Si bien podemos ver que existen algunas perspectivas muy divergentes sobre la región y el país, como por ejemplo Francia, tenemos en el caso de los contagios un pico en torno a estos niveles entre 500 y 600. El Reino Unido, si bien está con un mejor manejo, pero ha salido realmente recientemente de unos picos considerables. En Estados Unidos se puede observar en la curva lila, también con un pico al alza, pero con unos niveles más aceptables de manejo de la pandemia, e igualmente Alemania. Por el lado regional, vemos entonces los números de casos de la pandemia por millón de habitantes, y esto es una media de los 7 días en términos de nuevos casos. Vemos a Uruguay, que está teniendo un pico, una curva bastante empinada en estos temas, ¿cierto? Como digo, se ha moderado en algunos países, pero en otros se ha profundizado. Paraguay tenemos en la curva celeste en este comportamiento, y Argentina y Brasil, ya lo sabido que Brasil está atravesando por momentos bastante complicados en el tema de la pandemia, y los contagios van subiendo día a día igualmente. Bien, en los últimos meses entonces observamos un avance importante en el ritmo de inmunización. Ya en semanas pasadas se hablaba siempre de Chile, Israel, etcétera. Ahora vemos en la curva de la barra que Uruguay y también está teniendo unas dosis acumuladas de vacunas que están siendo administradas por cada 100 habitantes, en donde se puede observar claramente que está liderando en esta materia. Y eso se está observando en este gráfico. Bahrein, seguido de Bahrein, de Estados Unidos, de Emiratos Árabes Unidos, Chile, Qatar, Netherlands, Hungría, el Reino Unido, Alemania, Francia, Brasil, China, Turquía e India. En el primer trimestre del 2021 se nota un aumento importante en el ritmo de expansión del PMI manufacturero. Esta actividad, digamos que nos muestra en estos países desarrollados que es importante, y básicamente es un símil de la actividad económica. Vemos que Estados Unidos está con una curva creciente en estos índices. El PMI manufacturero de la eurozona también tiene una tendencia lineal creciente, básicamente. Y el PMI manufacturero de China, que si bien hay un pronóstico importante en su economía, aquí muestra unos índices que también van hacia esa dirección, hacia una dirección de una proyección al alza, ¿no es cierto? Los indicadores de actividad económica en los países vecinos han mostrado un mejor desempeño reciente. El indicador de actividad económica del Brasil, que va en torno al 0,3%, esto es una variación interanual, y el promedio, como ven acá, cuando se vio que la economía tocó sus mínimos históricos, ¿cierto?
en la pandemia, en donde ha sido mayormente pronunciada en términos económicos. El indicador de actividad económica de Argentina, el EMAET, también muestra, si bien está en la franja negativa, pero mostraba una recuperación de esos puntos álgidos de la pandemia. Está en menos 2,6%, pero se supone una recuperación también para el 2021. El avance con vacunaciones, las menores restricciones a las actividades y los estímulos fiscales y monetarios permitieron una mejora en las perspectivas de crecimiento claramente a nivel global. Así tenemos por fuentes de Bloomberg y estimaciones del Banco Central, algunos crecimientos, por ejemplo, a nivel del mundo. El informe de política monetaria dado a conocer en diciembre pasado, teníamos una proyección de 5,2%. Hoy esa proyección, para el 2021, hoy esa proyección cambia y hay una proyección al alza de en torno al 5,6% y para el 2022 de 4,1%. Lo mismo pasa con Estados Unidos. Una proyección de 3,9 va al 5,7% para el 2021 y para el 2022 4%. En la zona euro, de 4,6% pasa a una revisión de 4,2%, digamos que una revisión de 0,4 décimas. Y para el 2022, 4,2%. China, de 8,2% pasa al 8,5%. Y para el 2022, 5,5%. De igual forma, Brasil, que se tenía una proyección de 3,5%, sin embargo, permanece en una constante de 3,5% para el 2021 y el 2022 en alrededor del 2,5%. Argentina tiene una proyección del 4,5% para el 2021, tenía una proyección del 4,5% para el 2021 en diciembre, y eso ha sido revisado al alza en torno al 6%, es decir, una mejora en su economía para el 2021 y para el 2022 2,5%. Los socios comerciales se había predicho un aumento del 3,5%, se había predecido el Producto Interno Bruto, ¿es cierto? Y esto mejora hacia alrededor del 5% para el 2021 y 3% para el 2022. Los socios del Mercosur teníamos un pronóstico del 4%. Hoy eso está en 4,8% para el 2021 y 2,5% para el 2022. Aquí en este slide, en esta lámina, vemos las tasas de referencia de corto plazo de las principales economías avanzadas y que vemos que se han mantenido en niveles bajos. Ahí tenemos las tasas de los fondos federales de los Estados Unidos, estas tasas anuales en porcentaje que están por el piso, ciertamente, lo cual indica un poco las condiciones monetarias laxas que están teniendo, ¿verdad? Tasas de política monetaria, lo mismo para la eurozona, con unos niveles bajos. Las presiones inflacionarias se han vuelto más relevantes en los últimos meses, ciertamente. Aquí vemos la curva del índice de precio del consumidor en Estados Unidos. Claramente vemos que una inflación al alza. También en la eurozona las tasas interanuales se pueden divisar como una curva tendiente hacia el aumento. Los rendimientos de los bonos entonces han aumentado, reflejando un poco las expectativas de la recuperación y una mayor inflación. Ahí tenemos las curvas de 10 años, que es la curva azul, claramente con una tendencia al alza, y también la curva de 30 años. En Brasil y Argentina se verifican subas importantes en el nivel de precios. Esto un poco de la mano de la actividad que, bueno, esto presiona hacia los niveles de precios domésticos de las respectivas economías. Es el caso de Brasil, que tenemos la curva verde y muestra un poco el aumento del índice de precio del consumidor que mide la inflación. Igual con la Argentina,
que si bien tiene una actividad con una proyección positiva, no así es decir, la inflación tiene un aumento que marca la curva de color negro, digamos que también una tendencia al alza. Por lo tanto, las mayores presiones inflacionarias a nivel global se deberían en gran medida. Esto se debe en gran medida al aumento del precio de los commodities, en verdad. Y aquí vemos en el cuadrante izquierdo el impacto en precios de los principales commodities y tenemos la curva de la soja que un poco va separados de las otras curvas en donde están representadas por el maíz, el trigo y el ganado en pie, con lo cual muestra entonces un aumento ostensible de los precios en los commodities. El precio del petróleo de igual forma también muestra una subida, ¿no es cierto? Aquí vemos las gráficas en las curvas de lo que representa al Brent y al WTI, que son los principales mercados del petróleo. Bueno, visto esto, entonces vamos al escenario doméstico. Y primeramente para poner un poco en contexto todo lo que ha pasado en la economía en los últimos meses del 2020, aquí un poco para refrescar los resultados del Producto Interno Bruto trimestral por el lado de la oferta y sus incidencias y la variación interanual. Si nos fijamos en el 2020, el segundo trimestre ha sido los momentos más álgidos de la pandemia que llevaron también, o que tuvieron, digamos, las derivaciones económicas en crisis económica. Aquí básicamente paró la economía, como recordarán allá por los meses de abril, cuando se instaurara la cuarentena estricta. Y bueno, el sector más golpeado en aquel entonces fue justamente el sector de los servicios. Esto está en una variación interanual, es decir, el segundo trimestre con caídas visiblemente profundas, digamos, con relación al segundo trimestre del 2019. Luego la economía se recupera a partir del tercer trimestre, a partir del segundo semestre, que muestra esta curva gris, digamos, para finalmente, si ustedes ven al cuadro de derecho, terminar la economía en alrededor de 0,6% negativo, ¿verdad? Es decir, la economía, si uno piensa en términos anuales, sumados los 4 trimestres, digamos que te culmina, hay un cierre estimado del 0,6% negativo. Lo que quiero significar nomás que la recuperación en realidad empezó a partir del segundo semestre del 2020 y esto es, digamos que se puede explicar por una mejor adaptación de las empresas, el tema conductual también de las personas ha sido significativo en ese entonces. Y obviamente como la política fiscal y la política monetaria actuaron al unísono, ¿no es cierto?, para mitigar ese impacto de la pandemia. Es decir, que esto hubiera sido peor si todo ese combo de cosas no sucedía. El consumo privado ha moderado su caída, mientras que la inversión ha repuntado con fuerza. Vemos obviamente que el consumo está asociado a una oferta restringida. Y aquí se ve claramente que estaba es decir, se puede apreciar la franja, las barras de color rojo, en donde están las actividades más afectadas por la pandemia, es decir, el tema del entretenimiento, el tema gastronómico, el tema de los espectáculos, por ejemplo, espectáculos deportivos, espectáculos artísticos, toda esa gama de actividades ha habido restringida y obviamente un consumo también deprimido.
Sin embargo, en la inversión vemos un panorama más alentador, que esto digo alentador porque es un componente importante importante para un impulso económico, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos una curva que muestra con una tendencia al alza. Y entre lo que se puede citar, el sector de la construcción, que ha venido siempre con un dinamismo interesante, tanto por las obras públicas, esto no pararon durante toda la pandemia, lo cual también significó como un balón de oxígeno en su momento para la crisis del año pasado. Lo mismo con la agricultura y la ganadería. En el mismo sentido, el empleo se ha ido recuperando desde el tercer trimestre. Entonces, eso uno absolutamente asocia con el nivel de actividad económica en donde se perdieran 157.000 empleos, ¿no es cierto? A partir de eso, un poco de la mano de la actividad económica iba recuperándose en el segundo semestre. Esto es, digamos, por categoría ocupacional. Esta gráfica muestra por categoría ocupacional un cambio interanual y en miles de personas. Esto implica entonces el gráfico. Y el otro gráfico nos enseña un poco el cambio interanual en miles de personas, pero por sectores económicos. Y como verán acá claramente, el gráfico de color rojo están los comercios, los restaurantes, los hoteles, que fueron, como dije, ya los sectores o el segmento más que recibió un impacto más duro de la pandemia. Igual esto empieza a recuperarse en la medida que se reabre, que se van replegando las medidas restrictivas y la economía se abre gradualmente, con lo cual eso también iba recuperándose el empleo. En el 2021 la actividad económica mantuvo un dinamismo moderado en medio de un empeoramiento de la crisis sanitaria. Claro, uno ve un efecto base en los niveles prepandemia del 2019, que en enero, mejor dicho, el 2020, perdón, en enero y febrero, donde la actividad mostraba unos indicios de recuperación, con lo cual eso también, digamos que jugó en contra, pero en este año, pero a pesar de ello vemos, digamos, un dinamismo moderado en el sentido de que la actividad en los primeros 2 meses, en términos mensuales, si uno piensa, ha crecido solamente 0,6%. Y en términos interanuales, en los meses de enero y febrero, la caída fue de 3,1%. Esto es lo que indica el IMAEP, ¿no es cierto? Ya los datos observados. Y si uno ve eso, tiene esto bien asociado también con un índice de confianza del consumidor. En primera instancia, uno se observa el gráfico en barras, en donde la confianza de los agentes iba recuperándose a partir del buen manejo de la pandemia en ese entonces, en el 2020, y principalmente el segundo semestre o a partir del tercer trimestre. La confianza iba recuperándose, le llevaba a estos niveles y nuevamente en marzo esto cae. Y eso también en consistencia con todos los eventos o con esos episodios de inestabilidades políticas, inestabilidades sociales que se dieron o que tuvo lugar en marzo. Los depósitos y créditos han evolucionado favorablemente en los últimos meses. Vemos los depósitos en el cuadro izquierdo, vemos la variación interanual en porcentaje en moneda nacional y en moneda extranjera. Ambas están en una franja de franca expansión. Y los créditos, por un lado, también tenemos en moneda nacional una tasa significativa del 18,7%, no así en moneda extranjera, los créditos de moneda extranjera, pero con una tendencia también al alza, lo cual uno supone una gradual recuperación al mismo tiempo.
Los depósitos a corto plazo han repuntado desde la irrupción de la pandemia en moneda nacional y en moneda extranjera. Las medidas de inflación se han incrementado ciertamente en el primer trimestre, aunque se mantuvieron en un rango inferior a la meta. Claramente uno ve aquí la curva de la inflación que está en el rango meta, en la curva azul, y las demás curvas en donde se hacen ejercicios también de exclusiones para tener un panorama de cómo están el comportamiento de los precios. El aumento de los precios de los commodities entonces presiona en cierta forma realmente los precios locales. Aquí tenemos la curva roja indica el nivel o el comportamiento, mejor dicho, de los precios de los alimentos sin frutas y verduras, pero también un índice de commodities locales, ¿cierto? Y esto digamos que si uno mira también el índice de precios de los combustibles, acompañan a este comportamiento de las curvas. Bueno, podemos decir entonces que la menor inflación de servicios y la moderación del tipo de cambio están atenuando ese impacto sobre el índice de precio del consumidor. Es decir, hace lógico pensar de que una demanda deprimida, principalmente hacia los sectores más afectados por la pandemia, como es el de los servicios, tenga unos precios bajos, o sea, indique unos precios a la baja, con lo cual eso hace un contrapeso de aquellas subas en los alimentos. Y bueno, eso también, adicional a ese análisis, vemos lo que significa también una apreciación del guaraní, ¿no es cierto? Es decir, esta apreciación también hay que decir que es producto de una mejora en los términos de intercambio. ¿Okay? Aquí claramente vemos entonces una apreciación del guaraní, es decir, un tipo de cambio que ha ayudado también en parte a una menor inflación. En lo que respecta al Comité de Política Monetaria y su decisión reciente fue de mantener o seguir manteniendo la tasa de política monetaria en 0,75 en los primeros meses del año, continuando lógicamente con la idea de estimular a la economía proveyendo de mayor liquidez. Y aquí la curva del comportamiento de la tasa de política monetaria y los instrumentos de regulación monetaria. Bien, con todo esto y estos elementos, permítanme mostrar entonces la proyección para el 2021 desde una perspectiva de la oferta y desde una perspectiva de la demanda. Antes podemos mirar las perspectivas de los socios comerciales que también han mejorado, como ya habíamos anticipado anteriormente, ¿cierto? Ahí muestra todas las curvas que están en una franja positiva. Los precios de la soja se han incrementado significativamente, eso en dólares toneladas, lo cual si uno piensa en términos de producción, claramente, y estoy pensando en la soja, que es el principal rubro agrícola, claramente uno ve uno recibe esa información de que la campaña ha tenido una menor producción, pero eso se ve más que compensado por los buenos precios internacionales. Entonces, esto hace también a esa lógica muestra los datos donde se observa el precio de este principal producto. El aumento del ritmo de contagio no obstante, no cesa, digamos, hay un sistema de salud lamentablemente desbordado y los nuevos casos de la COVID van sumándose día a día, ¿no es cierto? Quien muestra la curva esta, que está cada vez más empinada. Eso hace que haya una lenta inmunización de la población. Esto es un gráfico traído por una página del Time to Herd,
en donde muestra los días que faltan para inmunizar a la población y que, bueno, oscila eso entre 70 y 80% de la población. En el caso de Paraguay tenemos 2015 días y, bueno, esto está expresado en términos anuales, en términos de años, mejor dicho. Aquí hay que decir también que esto es bastante dinámico, ¿no es cierto? Esto cambia, pero horas tras horas. Eso uno puede pensar de que con una mayor celeridad en el tema de la vacunación, esto inmediatamente puede ser reversible, pero en la actualidad esto nos muestra los datos. Hay una reimposición de las restricciones a la movilidad en los últimos días, es decir, ahora estamos con esa restricción. Y esto obviamente son factores de riesgos para la actividad económica. Es decir, obviamente aquí hay una relación directa en cuanto a que haya medidas restrictivas a la movilidad. Eso empaña cada vez más también las perspectivas conforme uno tenga un contagio al alza. Entonces aquí vemos los cambios de la movilidad en las distintas actividades. En la tienda y ocio tenemos, por ejemplo, la curva azul, los supermercados, vemos aquí en la curva lila, las zonas residenciales, la curva verde. Finalmente, entonces, con todos estos análisis exhaustivos y los datos que se observan a la fecha, nos permiten inferir una revisión a la baja del Producto Interno Bruto en torno al 3,5%. Del 4% anunciado en diciembre, entonces el Producto Interno Bruto iría al 3,5% para el 2021. Y vayamos a analizar ahora la composición de este 3,5 a nivel de los principales sectores de nuestra matriz productiva. Si vemos el sector primario, en donde incorpora las actividades de agricultura y ganadería y en donde tenemos una ponderación del 12% en el Producto Interno Bruto en este sector, se había anunciado en diciembre una caída del 3,5%. Hoy con los datos, esto señala una revisión al alza, es decir, una tasa menos negativa que oscila, que representa un cambio de 1,5%. Es decir, del 3,5 negativo vamos al menos 2% para el 2021. ¿Y eso a qué se debe? Se debe lo que ya había adelantado a una campaña que podría decirse aceptable, de aceptable a buena en términos de producción de la soja, es decir, el comportamiento agrícola. Si bien estos datos no son definitivos, dado que la campaña agrícola concluye a fines de junio, ¿no es cierto? Pero más o menos este número no cambiaría mucho, es decir, en torno a menos 5%. Como recordarán ustedes, la campaña sojera arrancó con mucho escepticismo, con mucha incertidumbre acerca de un evento de la Niña, de la sequía, allá por los meses de agosto, septiembre. Que un poco eso hacía que se tomara riesgo en la siembra de la soja y no sabíamos el futuro era incierto. Sin embargo, el clima había mejorado en el transcurso de la campaña y eso hoy en más del 90% levantada la cosecha, se puede hablar de unas 10 millones y un poquito más de toneladas de la soja, que en relación a la producción pasada ciertamente da una menor producción, lógicamente, pero como dije, los precios internacionales hacen que esto, digamos, sea compensada esta caída. La ganadería sí hay una revisión al alza del 5 al 8,5, producto de una diversificación y una mayor profundidad en los mercados internacionales. Recordemos que nuestros principales demandantes de carne vacuna son Chile,
también Israel. Y estos dos países están atravesando por un excelente proceso de inmunización, con lo cual eso hace que el consumo o la demanda no se vea alterado por el éxito en el manejo de la pandemia. Y eso obviamente es buena noticia para la ganadería. En el sector secundario hay una revisión en el margen a la baja de 5,2% que se tenía previsto en el informe anterior, va al 5,1%. Y esto está explicado más que nada por la manufactura. Aquí hay un comportamiento más heterogéneo porque, bueno, están las actividades asociadas a los grandes sectores. Y cuando digo eso, bueno, están el procesamiento de la carne que está asociado a la ganadería, o como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los alimentos que están asociados hacia el agrobusiness, ¿no es cierto? Entonces, y también las construcciones y algunas actividades relacionadas al rubro farmacéutico también. No obstante, aquí entonces del 6% va al 5,9% en manufactura. Igual esto hay que seguir monitoreando todavía conforme vayamos avanzando en lo que resta del año. Construcción, hay una revisión al alza del 5% que dijimos, esto estaría en 5,5%, más que nada por una evolución favorable de las obras de infraestructura por parte del gobierno. Hay obras que ya se vienen realizando hace un par de años y eso, digamos, continúa, como por ejemplo las mejoras en la Ruta 9, la Traschaco, digamos, y también la duplicación de la Ruta número 2 que continúa en su proceso de ejecución. También las obras civiles, hay varios planes de inversión en plena pandemia y eso hay que destacar. No obstante, el riesgo que tiene esta revisión en el sector de la construcción es un posible redireccionamiento en consecuencia de una crisis sanitaria que no se pueda detener, o sea, una vez que se vea que la crisis sea ahondada o tenga mayor profundidad a lo que va del año, bueno, eso podría ser una estrategia digamos, suspender algunas obras y atender más las cuestiones urgentes de salud. En cuestiones en el renglón de electricidad y agua, hay una revisión a la baja y esto está explicado por posibles embates climáticos. Hay un pronóstico no muy bueno y que tiene que ver con la sequía que se produce allá por la zona en donde alimenta el caudal hídrico para la producción de energía eléctrica de las binacionales principalmente. Y eso hace que vaya mellando el desenvolvimiento de esta actividad. El sector terciario va del 5% al 3,7%. Y bueno, las actividades que están dentro de este gran sector, podemos citar al gobierno general de 3,8 que habíamos previsto en diciembre, va al 1,5%. Los datos dan cuenta de eso y me refiero a los datos de la situación financiera del gobierno general y que claramente tenemos una lectura de que eso vaya a converger a fin de año con el plan de convergencia fiscal, que bueno, eso representa al mismo tiempo un gran desafío para las cuentas fiscales. Comercio iría del 9,5% al 8%, un empeoramiento más que nada por lo que está pasando en el Brasil fundamentalmente y también en la Argentina, el aumento de los contagios y las restricciones en frontera. El flujo comercial que se dan en las ciudades espejos en la frontera con los países vecinos es bastante importante y eso está siendo afectado por estas medidas mencionadas. En cuanto a los otros servicios, bueno, y aquí se tiene a los servicios inmobiliarios, servicios a la empresa, a los hoteles y restaurantes, los servicios a los hogares, como ya había adelantado anteriormente, que son los sectores que siguen acosando el golpe de la COVID-19
y las medidas de restricción que son necesarias para detener, digamos, el avance de la enfermedad, pero que, bueno, hay pérdidas visibles en este sector, con lo cual lo obligan a hacer una revisión a la baja también, del 3,7 al 3%. Finalmente, los impuestos a los productos van de la mano del movimiento de la actividad económica de cada país, con lo cual eso también tiene una revisión a la baja del 4,3 al 3,8%. Así, el producto total nos indica entonces un delta o un cambio del 4 al 3,5%. Si uno excluye agricultura y binacionales, el crecimiento estaría en 4,5%. Desde la perspectiva del gasto total o de la demanda, observamos los siguientes cambios. Por el lado de la demanda interna, vemos que el Banco Central había salido con una proyección del 5%. Hoy los datos indican una revisión a la baja del 3,7% proyectado para el año. Y esto de la mano un poco también de una demanda más, si bien es positiva todavía, obviamente, pero es una revisión a la baja. Y eso es en consistencia con aquellas actividades de la oferta que tienen mucho que ver con los gastos del consumo. El consumo público ya habíamos visto que también tiene una revisión a la baja, el consumo público en línea con la oferta del 3,5 al 1,5%. La formación bruta de capital fijo, es decir, las inversiones, tiene una proyección del 6,6% inferior al 6,9% anunciado en diciembre. También por el lado de la demanda externa, si vemos aquí hay una menor caída en lo que respecta a la demanda externa neta. Es decir, las exportaciones, el resultado de las exportaciones menos las importaciones. Y aquí hay una tasa positiva de las exportaciones, aunque inferior a lo anunciado en diciembre, del 10,4 al 9,8%. Igual sigue siendo una tasa positiva, ¿no es cierto? Y eso está explicado principalmente por la carne vacuna, por los envíos de la carne vacuna y el trigo. Las importaciones que también sufren una revisión a la baja del 14,9 al 11,3%, y más que nada también eso en línea con la actividad del turismo de compra en frontera. Es decir, aquí en ese segmento se ve más afectado, con lo cual está desembocando en el consolidado de las importaciones hacia una menor tasa. En definitiva, el Producto Interno Bruto por el lado del gasto, en consistencia con la oferta, tendrían esos comportamientos en sus componentes. Y este va al 3,5, del 4 al 3,5. Las proyecciones de inflación, por el lado de la inflación, se redujeron levemente del 3,9 al 3,8%, y eso en línea con la revisión del producto, claramente. Un enfriamiento de la economía conduce a precios más bajos. Entonces aquí vemos las proyecciones de inflación en porcentaje. La inflación, el IPC promedio, va del 2% al 3,8% en el 2021. La inflación IPC diciembre, esto corresponde al promedio corresponde a la inflación del fin de periodo, ¿no es cierto? Esto va del 2,2 al 3,8% para el 2021 y 4% para el 2022. La inflación IPC subyacente promedio va del 2% que fuera en el 2020 al 3,8% cerraría el 2021, y el 2022 hacia el 3,9%. También la inflación subyacente de diciembre, que corresponde a la inflación del fin de promedio,
iría del 2,2 al 3,8% y para el 2022 4%. En definitiva, aquí la política monetaria nos indica de cómo llevan los precios hacia una convergencia en el horizonte de política monetaria hacia el 4%. Finalmente, algunos mensajes sobre esta proyección. Las perspectivas de crecimiento de la economía mundial se han revisado al alza, eso respecto al IPOM pasado de diciembre. Y bueno, impulsada más que nada por los avances en la campaña de la vacunación y la moderación en los contagios en los principales países, en el mundo, mejor dicho. Y también el continuo apoyo de los gobiernos mediante los estímulos monetarios y fiscales. En Brasil las perspectivas de crecimiento se han mantenido estables, al tiempo que el repunte significativo de la inflación ha motivado un ajuste y subiendo la tasa de política monetaria. En Argentina los pronósticos de crecimiento han mejorado, pero que al mismo tiempo la inflación se ha acelerado. En el contexto doméstico, la recuperación económica que había empezado en el tercer trimestre se afianzó hacia fines del 2020. Hay que decir que nosotros preveíamos en octubre una caída del menos 1%. Sin embargo, con el informe de las cuentas trimestrales se observa un cierre estimado del 2020 en torno a 0,6% negativo. Este mejor desempeño también auguraba, digamos, una mejor actividad por tener un punto de partida mejor, digamos. En el 2021 la actividad económica entonces mantuvo un dinamismo moderado, como había dicho anteriormente. Esto al tiempo de tener un agravamiento o un empeoramiento de la emergencia sanitaria. Los primeros 2 meses, la variación mensual promedio del IMAE fue de 0,6, como dije anteriormente, y en términos interanuales fue de menos 3,1%. También el índice de confianza al consumidor, por primera vez durante la pandemia, superó la barrera neutral como habíamos divisado en el gráfico, la barrera neutral, esa recta de color rojo que vimos. Eso fue en el mes de febrero. Pero todo este recrudecimiento de la crisis sanitaria y otros eventos hizo que repercutiera justamente en los agentes y el índice se moderó nuevamente en marzo. La inflación total y algunas de las medidas de tendencia aumentaron en el primer trimestre del 2021, aunque se mantuvieron en el rango inferior de la meta. El repunte se explicó principalmente por el mayor incremento de las materias primas, de los alimentos y de los combustibles, derivados un poco del petróleo, ¿cierto? En línea eso con la recuperación de los precios de los commodities a nivel internacional. Sin embargo, la inflación permaneció baja, especialmente debido a la desaceleración en los precios de los servicios y en menor medida al fortalecimiento de la moneda nacional, lo que significaba una apreciación del guaraní, como dije anteriormente. Entonces, el Comité de Política Monetaria, visto todo este escenario, mantuvo una tasa referencial de 0,75 anual durante el primer trimestre. También resaltó que en el plano internacional las perspectivas económicas habían mejorado. En relación al escenario local, el CPM, el Comité de Política Monetaria, remarcó que las perspectivas alentadoras para el sector agrícola y para los socios comerciales de Paraguay podrían influir positivamente en el desempeño económico de los siguientes meses. Sin embargo, la vuelta de la emergencia sanitaria o el mayor acento en la emergencia sanitaria representó eso un factor de riesgo en la economía. El pronóstico entonces de crecimiento se redujo del 4 al 3,5%. Y eso ya lo dicho por el recrudecimiento de la crisis sanitaria y el lento avance en la inmunización de la población. Eso lo habíamos anunciado en diciembre, de que el 4% estaba condicionado a una mayor provisión, una agilización en la provisión de las vacunas. El escenario no es este actualmente. Y están empañando estas perspectivas tal situación. No obstante, si se mejora en la cuestión de
de la celeridad en la provisión de vacunas, el pronóstico en adelante podría mejorar. Todavía hay tiempo de eso y vemos también que los buenos precios internacionales de la soja en el panorama externo puede resultar favorable. En lo que respecta a la proyección de inflación, se redujeron levemente del 3,9% al 3,8%, en línea con la menor dinámica prevista para la actividad económica. La inflación en el primer trimestre, si bien aumentó con relación al periodo previo, se ha ubicado por debajo de lo previsto en el informe anterior. Adicionalmente, el agravamiento de la crisis sanitaria significó una revisión a la baja de la trayectoria esperada de la actividad económica, que finalmente eso se tradujo en una brecha del producto que se mantendría más abierta con respecto a lo que se asumió en el informe de política monetaria. Finalmente, los supuestos sobre el nivel de tipo de cambio se han moderado, considerando la evolución reciente y las buenas perspectivas en términos de ingresos por exportaciones. Con respecto al escenario de riesgos, si bien se han observado avances importantes en los procesos de inmunización de la población, la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2 reducen la eficacia de las vacunas o los atrasos en la inoculación por dudas sobre reacciones adversas con factores que pueden prolongar la pandemia. Y esto influye lógicamente negativamente a la recuperación de la economía global. Pero en contrapartida, una aceleración en la producción y la distribución de las vacunas podría motivar una correlación al alza en los pronósticos de los crecimientos actuales. En definitiva, la salida de la crisis sanitaria y económica se ve cada vez más cerca en términos de que las dosis en la vacuna sean aceleradas. Los precios de los commodities alimenticios y energéticos han aumentado en meses recientes y eso genera presiones sobre los precios domésticos de los países. Una recuperación más rápida de la economía global puede mantener los precios de los alimentos y del petróleo a un nivel elevado. Y en el caso de Paraguay, dado que es un país exportador de materias primas, los altos niveles de commodities pueden contribuir a moderar las presiones sobre la moneda, amortiguando que esta vía de traspaso, amortiguando los efectos del traspaso hacia los precios locales, esa situación. En cuanto a los mercados financieros, los principales bancos centrales del mundo han seguido con una política monetaria inusualmente acomodaticia y eso ya lo dijimos en varias ocasiones. El Banco Central ha utilizado toda la batería para poder precisamente flexibilizar por ejemplo, el crédito y dotar de mayor liquidez al sistema. En el periodo reciente se ha observado una escalada de los rendimientos de los bonos del Tesoro, en lo cual estaría asociada a las mejores perspectivas de recuperación y, en consecuencia, mayores expectativas inflacionarias. En ese sentido, el riesgo se deriva de una percepción por parte de los agentes económicos de un ajuste de la tasa de interés de los bonos, de los bancos centrales antes de lo previsto, especialmente de los Estados Unidos, de la Fed de los Estados Unidos. Para los países emergentes y en desarrollo, un escenario como este implicaría mayores costos en términos de financiamiento, es decir, un endurecimiento un endurecimiento en el financiamiento internacional. Eso implica una salida de capitales de la región y presiones sobre las monedas locales. En un contexto doméstico, el riesgo derivado de la pandemia se intensifica en meses recientes. El ritmo del contagio se ha incrementado significativamente, provocando un desborde en el sistema de salud, lo cual lleva a que las autoridades sanitarias puedan reimponer transitorias medidas de circulación, al tiempo que eso implica, digamos, un lento avance en una recuperación de la economía, ¿verdad? En ese sentido, hay que decir de que el recrudecimiento de la crisis sanitaria y el lento avance del proceso de vacunación son factores de riesgo a la baja para la demanda agregada y la actividad económica y la inflación, especialmente en el área o en el segmento de los servicios. El clima ha tenido un comportamiento favorable finalmente, mejor de lo esperado.
como ya anunciamos anteriormente, y eso se vio reflejado en la última zafra.